Cordial saludo, doctor o profesor Stuba, demás estudiantes y demás asistentes que se encuentran el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Kiel por tan valiosa oportunidad. Para mí es un honor participar dentro de este seminario. También quiero agradecer especialmente a la doctora Isue Vargas, quien es la docente que me ha prestado la oportunidad de estar aquí. Me presento, bueno, primero muchas gracias al profesor Stuba por la presentación previa. Sin embargo, pues mi nombre es Vivian García, soy estudiante de séptimo semestre de la Universidad Sergio Arboleda. Eh, y bueno, como bien lo dijo el profesor, mi tema de investigación son las estrategias de reparación del daño moral con enfoque de género en casos de violencia en el entorno familiar en España, México y Colombia. Em, tu, 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 me- bueno, mi presentación se va a dividir en una parte introductoria. Con posterioridad voy a explicar a partir de doctrina, jurisprudencia, a partir de jurisprudencia y normativas dentro de España, México y Colombia. Voy a dar unas breves conclusiones y voy a hacer una propuesta al sistema colombiano. Bueno, en primera instancia me gustaría, me permito primero que todo leer. El daño de una víctima no se mide solo en cicatrices o bienes materiales perdidos, sino en la dignidad arrebatada y en el vacío que deja una justicia que, cuando no calla, llega tarde. Recordemos que la violencia familiar no solamente puede dejar secuelas patrimoniales o físicas, sino que también puede derivar en otro tipo de daños, ¿no? Bueno, primero me gustaría hacer un recorrido por el contexto histórico, un apunte que nos podría ayudar o que nos podría ayudar a entender el uso o abuso de la figura masculina dentro de la familia, se puede encontrar en Roma. Esto lo podemos ver desde la figura del pater familias, ya que él constituía un poder básicamente sobre la mujer y a través de la mano. El hombre o el pater familias disfrutaba del ius civile quiritum, es decir, de los derechos privados, cosa que no disfrutaba la mujer en ese entonces. La manus era prácticamente la transferencia universal de los bienes de la mujer a su marido. Esto pues obviamente refleja la diferencia que había entre la mujer y el hombre a nivel histórico. Si bien hoy en día existen algunos avances normativos que permiten la reparación o que permiten la prevención de este tipo de escenarios, sí que se siguen presentando sesgos. Eh, un claro ejemplo es el que traigo a colación el día de hoy, que es la violencia en el entorno familiar. Bueno, según el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, entre enero y marzo de este año, de 2025, se han registrado 7.665 casos, dentro de los cuales representa el 55,45% de la violencia familiar dentro de todo el país. El resto del porcentaje corresponde a violencia intrafamiliar hacia niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Lo importante de este porcentaje, o la relevancia también, es que es un rango entre los 10 a 80 años, dentro de los cuales el mínimo de casos son 4 en el rango de edad de 10 a 14 años, por lo cual se representa pues que esta es una materia de relevante importancia para su estudio. La ciudad con la que mayor número de reportes posee es Bogotá, que son 1.772 casos. Esto se puede derivar quizás a que Bogotá es una de las ciudades en las que más pues se hace el conocimiento sobre cómo se puede atender a las víctimas, cosa que quizás no sucede en otros departamentos. También hay una carencia de estudios en la materia, por lo menos en Colombia, en cuanto al daño moral. Bueno, en cuanto a los análisis concretos, me voy a referir a España, México y Colombia, con lo cual pues ya iré mencionando en cada uno de ellos los aspectos relevantes o los aspectos que pude encontrar. Bueno, en España la perspectiva de género generalmente no se incluye dentro de las reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual o las reclamaciones por las reclamaciones de la responsabilidad derivada del delito.
Sin embargo, traigo a colación la sentencia STS 3192 de 2024 del Tribunal Supremo. Esta es de la Sala de lo Penal. Dentro de esa sentencia podemos encontrar un caso supremamente grave en donde el hombre o la expareja de la señora, bueno, de la mujer, presenta prácticamente una posesión sobre ella. Lo que hace es que no bueno, ejerce una posesión, la restringe, la aísla socialmente de las personas y básicamente como que dice que ella es de él, cosa que pues se reflejó con una perspectiva de género dentro de las sentencias en el ámbito penal. Sin embargo, dentro de esta misma sentencia, que a pesar de ser de la sala penal, se reflejó, o bueno, se indemnizó por un valor de 160.000 euros, exactamente 160.359 euros en materia de gastos médicos, daño moral y bueno, esto digamos que aunque no se puede decir directamente que es o que influye la perspectiva de género dentro de las medidas o las medidas interpuestas en la responsabilidad civil, sí que se puede inferir de alguna manera. Pero más que todo, dentro de la sentencia sí se especifica que tuvo una influencia dentro de las medidas cautelares y la imposición de penas a la persona. Bueno, en cuanto a la cuantificación del daño moral, tenemos que esa discrecionalidad judicial y no se constituye en una expectativa. Para este voy a traer a colación la sentencia STS 4290-2015 del Tribunal Supremo de la Sala Civil. Básicamente lo que hace esta sentencia es distinguir entre el daño patrimonial y el daño moral. El daño patrimonial constituye básicamente una pérdida económica, por lo cual sí se puede constituir reparaciones a futuro. En cambio, cosa que no sucede con el daño moral, porque el daño moral pues tiene una naturaleza intangible. Bueno, me gustaría traer a colación, estas son las tarifas de reparación en el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que es la ley 35/2015. Dentro de esta podemos encontrar que el rango máximo son 185.322 euros, con lo cual si hacemos la comparativa con la sentencia que mencioné anteriormente, sí se podría decir que de alguna forma influenció. Lo que digo pues es netamente una concepción personal de inferencia, no quiere decir que suceda así, pero se podría concluir eso. En cuanto a las características de la indemnización del daño moral, tenemos que para el ordenamiento jurídico español es intransmisible porque es un derecho personalísimo. Sin embargo, el Código Penal extiende su reparación a herederos y terceros. No pretende restablecer a la víctima en la situación anterior, debido a que no hay forma de volver a una situación anterior a una persona que ha sufrido este tipo de daños. Y su cuantificación es a criterio discrecional del juez, cosa que pues ya mencioné con anterioridad. Para que prospere la acción se debe probar la existencia del daño, la relación causal entre el daño y la conducta y la culpa o negligencia. Claramente, si no hay un daño, no hay lugar a reparación. Y la prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual es de 1 año en el Código Civil. Salvo error mío, esta prescripción puede llegar a ser muy corta para este tipo de casos, porque claro, si una mujer se encuentra en un entorno violento y a pesar de que ella se separe de esta persona y pueda convivir en otros entornos y pase más de 1 año, ella aún pueda querer esa reparación. Pero si se prescribe esa reparación, pues no se estaría garantizando de alguna forma dentro del ordenamiento ese acceso. En cuanto a la normativa del daño moral, lo encontramos en la Constitución española, dentro del artículo 15, en el Código Civil, en los artículos 1902 y 1968, en el Código Penal, artículos 109, 110, 113 y 116, en la Ley Orgánica 1 de 2004, en los artículos 28 bis, 28 ter y la Ley 35 de 2015. Como dije anteriormente, el alcance de la responsabilidad civil extracontractual en España no se limita solamente a la víctima, sino que se puede extender a los familiares y terceros, y esta puede ser solidaria entre las personas responsables del acto cometido. Cuando los recursos de atención
o bueno, cuando la red de recursos de atención resulte insuficiente, las administraciones públicas pueden otorgar ayudas complementarias a finalizar los tratamientos sanitarios de las mujeres víctimas de este tipo de violencias. En cuanto a la definición doctrinal del daño moral, la doctrina coincide en definirlo como el dolor y sufrimiento físico y psíquico injustamente causado. Existen dos enfoques que son las teorías negativas y las teorías positivas. Las teorías negativas definen el daño moral como algo que no afecta directamente al patrimonio y no puede cuantificarse, mientras que las teorías positivas le buscan dar un contenido directo. Estas teorías de por sí que han tenido bastantes críticas porque ninguna resulta demasiado clara, pues esto se puede ver a la complejidad del asunto. En cuanto a la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, bueno, básicamente la violencia doméstica es aquella ejercida de forma habitual, ya sea física o psíquica, sobre personas con las que se mantiene o ha mantenido una relación afectiva. Sin embargo, esta violencia no se limita solamente a la pareja, sino que también se puede limitar a otro tipo de personas que pertenecen al núcleo familiar o no, como pueden ser adultos mayores que viven dentro de la misma vivienda. La Ley Orgánica 1/2004 garantiza la satisfacción económica de las mujeres víctimas de violencia, pero esta no supone un agravante dentro de la materia de responsabilidad civil extracontractual. Ahora podemos adentrarnos en México. Bueno, primero que todo me voy a basar básicamente en el amparo directo en revisión 5460 de 2016, que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la primera sala. Es una sentencia supremamente importante dentro del ordenamiento mexicano. Dentro de ella se han definido bastantes criterios, por ello la traje dentro de la presentación. Bueno, ahí dentro del amparo directo se especifica que los órganos judiciales están obligados a aplicar la perspectiva de género en controversias donde exista violencia o vulnerabilidad asociada al género. Esta perspectiva de género básicamente es una herramienta dentro del ordenamiento jurídico mexicano en la cual se permite identificar las relaciones de poder o desigualdad basadas en sexo, roles de género u orientación sexual. En la cuantificación del daño moral, la Corte en el mismo amparo determinó que el juez debe determinar el monto de la indemnización bajo 5 criterios, los cuales son el derecho lesionado, la gravedad del daño, los gastos derivados, la responsabilidad del agresor y la capacidad económica. Dentro de estos criterios podemos encontrar que en el tercero, en los gastos derivados, también se da un matiz patrimonial, porque claro, los gastos derivados de los gastos médicos en los que incurrió la víctima, pues ya es algo patrimonial, claramente. También esa discrecionalidad judicial y tampoco se puede constituir en una expectativa porque, como lo dijimos anteriormente, como dije anteriormente, constituye es algo demasiado intangible como para decir que había una expectativa sobre ganar o perder algo económico. Las tarifas de reparación del daño moral en México, según el amparo, son completamente inconstitucionales. Dentro del ordenamiento mexicano no hay ninguna tarifa para el daño moral en ningún aspecto. Bueno, esto es debido a que se vulnera el derecho humano a la reparación integral, ya que en el ordenamiento jurídico la reparación integral es un derecho completamente fundamental y humano. En cuanto a las características de la indemnización del daño moral, para acceder a la reparación siempre se debe probar el hecho ilícito, el daño sufrido y el nexo causal entre ambos. Como se dijo anteriormente, pues sin daño no hay lugar a reparación y estas indemnizaciones cumplen una doble función, que es una función retributiva y una función preventiva. En la función retributiva se satisface el derecho a la víctima a la justicia y en la función preventiva se disuade la comisión de futuras conductas ilícitas. La normativa del daño moral dentro de la normativa mexicana está la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 1, en el Código Civil Federal, artículos 1916 y 1916 bis. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 5. Y el alcance de la responsabilidad, básicamente, la que se busca en el ordenamiento jurídico es reparar directamente a la víctima. Solamente se puede transferir a los herederos cuando la víctima en vida ha incurrido ha intentado o interpuesto la acción frente al ordenamiento jurídico. En cuanto a la definición doctrinal del daño moral, hay varios autores que se han referido al daño moral y le han otorgado una definición, dentro de los cuales está Borges,
Y aquí lo que podemos hacer o lo que podemos decir es que prácticamente es una afectación a intereses jurídicamente protegidos y los autores coinciden en distinguir entre los dos tipos de daños que son patrimonial y moral. En cuanto a la violencia familiar y violencia contra la mujer, no hay mucho, en realidad no hay mucha diferencia en cuanto a la definición del Código Penal de violencia doméstica en España al colombiano y al mexicano. Entonces no me voy a volver a referir a la definición. Sin embargo, en el ordenamiento mexicano sí que se define dentro, bueno, la Suprema Corte define la violencia de género que se presenta en el ámbito familiar y es aquella que se basa en los estereotipos sobre los roles masculinos o femeninos y que al no ser cumplidos se reprocha. Estos roles fomentan ideas de inferioridad y superioridad entre los sexos. La perspectiva de género en casos de violencia familiar es una herramienta útil para identificar y corregir desigualdades. Esto es precisamente lo que les estaba comentando al principio de México. La perspectiva de género es una herramienta en la que los jueces están obligados a utilizarla cuando se presentan este tipo de escenarios dentro de los casos. Ahora podemos continuar con el escenario colombiano. Bueno, en cuanto a la perspectiva de género, primero me gustaría dar una breve introducción en el ámbito social, y es que en Colombia la discriminación y los roles de género dentro del contexto familiar son más comunes de lo que se creería, al punto de que socialmente estas conductas son aceptadas, especialmente en entornos masculinos. Lo más alarmante es cómo estas actitudes se normalizan a través de expresiones que refuerzan la preponderancia del hombre sobre la mujer y lejos de cuestionar la violencia, la perpetúan. Pero no profundizaré en este entorno debido a que no es el tema de investigación. Sin embargo, me pareció pertinente aclararlo, ya que como mujer colombiana pueden tener ciertas carencias dentro del ámbito social. Es por ello que se enfatiza, o no, es por ello que decidí hacer esta investigación. Bueno, en la Corte Constitucional, a través de organismos internacionales, como lo es la Convención Belém do Pará frente a la discriminación o violencia contra la mujer. Esto se ve reflejado dentro de la sentencia SU 080-20 de la Corte Constitucional. Se utilizó esta convención para definir algunos criterios del daño moral en este tipo de violencias, dentro de los cuales se estableció que deben ser, o la reparación integral a las mujeres debe ser en dos niveles. La primera es la reparación concreta a la víctima y el segundo es al hacerlo con un enfoque estructural y transformador para atacar las causas sistemáticas de la violencia de género contra la mujer. En cuanto a la cuantificación del daño moral, esta también debe ser cuantificada a discrecionalidad judicial y debe obedecer a principios generales de la responsabilidad civil. Básicamente es comprobar el daño, el hecho ilícito y el nexo causal. Bueno, en Colombia sí que tenemos unas tarifas de reparación, las cuales son del Consejo de Estado, que son estas dos. Sin embargo, estas tarifas de reparación, pues claramente como dije, son del Consejo de Estado, son en materia estatal. Entonces son las indemnizaciones a las que pueden recurrir las personas civiles frente al Estado cuando éstas sufren algún tipo de daño por negligencia o por culpa del Estado. Tenemos los porcentajes acá. Y bueno, acá me gustaría hacer, bueno, también la tenemos en el Código Penal colombiano y esta va hasta los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que se traduce en un alrededor de $365.000. Sí, me gustaría hacer una comparativa entre la sentencia del 30 de junio de 2022 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo con estas tarifas de reparación. ¿Qué sucede? Dentro del caso, una mujer que sufrió 15 años de violencia intrafamiliar junto con sus hijos acudió al mecanismo jurisdiccional para que se le fuera reparado integralmente el daño. Dentro de él, pues obviamente incluyó el daño moral. Ella solicitó una indemnización de 72 millones de pesos, a lo cual el juez consideró que era bastante y le condenó al demandado por 7 millones de pesos como indemnización del daño moral a ella y, no mentiras, en primer lugar, la primera instancia fue 3.500.000 y a sus hijos 1.500.000. En la segunda instancia,
fue de 7 millones y 3.500.000 para sus hijos. Sin embargo, si comparamos estos 7 millones con la reparación del daño moral en caso de lesiones del Consejo de Estado, dice que cuando son lesiones y son iguales o superiores al 1% e inferior al 10%, son 10 salarios mínimos, lo cual, pues si contrastamos entre la sentencia con esto, nos está presentando mayor diferencia, o sea, no se está infiriendo una perspectiva de género en la cual se pueda retribuir esos 15 años de violencia intrafamiliar, por lo cual, bajo mi perspectiva, es un poco injusto. Bueno, la Corte también, mediante la misma sentencia, indica que hay una triple motivación de la indemnización del daño moral, la cual es, primero, evitar la impunidad; segundo, reafirmar que la institución matrimonial no puede convertirse en un espacio donde se cause daño con total gratuidad, y garantizar que las reparaciones se ajusten a los principios generales de la responsabilidad civil. Esto ya lo tocamos anteriormente. Las normativas del daño moral en Colombia se encuentran en la Constitución Política de Colombia, artículo 42, el bloque de constitucionalidad. Como anteriormente les dije, se usan herramientas internacionales como fue el convenio Belém do Pará, y otro tipo de material. En el Código Civil se encuentra dentro del artículo 2341, en el Código Penal los artículos 94, 95, 96 y 97, la Ley 1257/2008, artículo tercero, y la Ley 2442/2024, artículo tercero también. El alcance de la responsabilidad en cuanto al daño moral, según el Código Penal, tiene una matiz curiosa que no sucede dentro de los otros ordenamientos, y es que se puede reparar a las personas jurídicas que hayan sido directamente perjudicadas, y pues en común con los otros ordenamientos pueden ser las personas naturales, que son las víctimas, y los sucesores de estas. También la responsabilidad puede ser solidaria, de las personas que hayan incurrido en el delito o en el daño. En cuanto a la definición doctrinal del daño moral, según María del Socorro Rueda Fonseca, el daño moral es sinónimo de la expresión latina petium doloris, y se define como el padecimiento, dolor, angustia que se suscita en el foro interno del ser y que en ocasiones es de difícil exterioridad. Su contenido no se indemniza necesariamente con el dinero, se involucran los sentimientos, el dolor o la psique del individuo. Esta autora, lo que me parece muy relevante destacar es que ella no, bueno, que ella enfatiza que si bien el dinero no repara, este puede eliminar o cancelar el efecto causado sobre el bien moral. O sea, es decir, no puede eliminarse el daño, sin embargo, se puede mitigar el dolor causado por él. No sé si me hago entender. En cuanto a la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, no hay mucha diferencia en realidad dentro de los otros ordenamientos. Se encuentra dentro de la Ley 294 de 1996, el Código Penal, la Ley 257 de 2008. Frente a todo lo dicho y frente al alcance de mi investigación, porque puede que no haya alcanzado completamente todos los ordenamientos, sin embargo, lo que yo pude estudiar me dejó 5 conclusiones. Lo primero es que la reparación de los daños morales en caso de violencia intrafamiliar no es muy utilizada, pero sí que es posible. En segundo lugar, la perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia contra la mujer, ha permitido la regulación de agravantes dentro de la normativa penal, pero no en materia civil, o al menos respecto del daño moral. La pedagogía puede ser una herramienta útil para prevenir en lugar de esperar a necesitar una reparación integral para la víctima. El Estado es quien tiene la agencia para ejecutarlo. Uno de los factores que creo que olvidé mencionar es que en México hay una plataforma de la Corte Suprema en donde se establecen o en donde se han hecho historietas y videos en donde se educa o no se puede utilizar de material pedagógico de los casos, de diferentes casos. No tiene que ser necesariamente daño moral, pero hay varios casos que se muestran, con lo cual hay una facilidad al momento de entenderlo, ya que pues hay una historieta y después explica la sentencia, la decisión, pero es algo de verdad muy corto y siento que puede ser algo demasiado útil para prevenir, para prevenir en vez de necesitar una reparación integral. Es como un apunte que me gustó y que quise destacar.
En cuarta conclusión, la tarifa del daño moral puede ser una implementación útil, depende de la necesidad y el ordenamiento jurídico de cada estado. Por ejemplo, en México, cabería destacar que se efectúa una perspectiva de género como herramienta, con lo cual no considero que sea necesaria una tarifa, ya que se hace de una manera más humana, se hace de una manera en donde realmente se están respetando los derechos y de verdad se está enfatizando en la perspectiva de género. Por ende, pienso que no necesita una tarifa, en México al menos. Como quinta conclusión, no se busca un enriquecimiento para la víctima ni un empobrecimiento para el victimario, pero se busca el restablecimiento de derechos de la víctima mediante la reparación integral, la cual puede incluir valores pecuniarios. La reparación integral no se define solamente en los valores pecuniarios. No sé si por temas de tiempo no lo puedo alcanzar a mencionar, pero puede incluir, por ejemplo, bueno, la indemnización en dinero. Sin embargo, también puede incluir, como lo decía en la parte de España, una atención médica y demás. Frente al sistema colombiano, yo realizo prácticamente cuatro propuestas, que son, primero, incorporar dentro de la normativa nacional, que ya hay, porque ya la vimos, un articulado en donde se determinen formas claras de acceder a la reparación del daño moral, ya que si bien está en la normativa, es muy engorrosa, no se entiende o no hay mecanismo claro sobre cómo se puede acceder. Segundo, la implementación de una tarifa mínima del daño moral con enfoque hacia la mujer. Esto lo digo precisamente porque, si bien mi punto de vista es que en México no se necesita, en Colombia, dentro de las sentencias que yo estudié, sí que se presentó una discriminación o se está minimizando los daños que pueden sufrir estas víctimas, con lo cual yo siento que en un país con tantos sesgos puede funcionar una tarifa mínima del daño moral con enfoque hacia la mujer. Podría funcionar, ya que, pues, de hecho, hace unos meses, si no estoy mal, 1 o 2 meses, salió una nueva sentencia en donde se reparan los daños morales por responsabilidad médica. Entonces, porque esto tiene más importancia sobre lo otro, ¿sí? Eso es a lo que yo podría ir. Y tercero, implementar dentro del sistema colombiano un material práctico como el publicado en México por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Esto puede servir para instruir no solamente dentro del ordenamiento jurídico, sino que también a personas civiles, a niños y demás desde el sistema educativo. Pero claramente, como cuarto punto, tenemos que instruir en mejor medida a los jueces, ya que no están presentando, o al menos desde las sentencias que yo pude evaluar, eh, una, un desarrollo muy efectivo para la restitución de derechos a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Esta sería toda mi presentación. Pido una disculpa si de pronto me pasé de tiempo. Muchísimas gracias a Vivian García por esta ponencia sobre este tema muy importante. Hay preguntas, hay comentarios. Parte de nuestros participantes virtuales, presenciales, comentarios. Em, pues entonces, una pregunta de mi parte. Tengo entendido que hasta ahora no existen normas especiales para estos casos de violencia de género, daños y perjuicios, daño moral. Sí, en el Código Civil o en la normativa colombiana no existen normas especiales sobre este asunto. ¿Es correcto? Me gustaría preguntar algo que no sé si podría hacer la pregunta, si de pronto dentro del sistema alemán, si existe ese tipo de enfoque o por el contrario no lo hay. Eh, no, en el sistema alemán no tanto, pues en el Código Civil tenemos una disposición que prevé explícitamente daños morales en cualquier caso de violencia física y también explícitamente en caso de una violación de la autodeterminación sexual. Para eso, la normativa alemana ya prevé explícitamente daños morales, un derecho a daños morales, pero no con enfoque en violencia de género.
cualquier tipo de violencia. Puede ser violencia de género, pero también puede ser, digamos, violencia normal entre hombres o cualquier tipo de violencia. Esta disposición ya tenemos y también para daños morales hay ese derecho. Pero en Alemania, en general, los jueces son bastante, digamos, tacaños en cuanto a daños morales. Normalmente, los montos que otorgan los jueces en casos de violencia física, en casos de violencia sexual, son bastante bajos, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, donde esos montos son mucho más altos. Y en Alemania, otra vez, a diferencia del derecho anglosajón, no tenemos daños punitivos, que son punitive damages en inglés, que es algo que se agrega en Estados Unidos sobre todo a los daños materiales, a los daños morales y adicionalmente en casos de culpa grave, sobre todo en esos casos de dolo o de violencia, hay daños punitivos que se agregan a los daños materiales y morales en Estados Unidos y son en muchos casos muy, muy altos, a veces millones de dólares, y eso en Alemania no existe. En Alemania normalmente en esos casos de incluso graves lesiones físicas o psicológicos, em, los montos que otorgan los jueces como daños morales son bastante bajos. Entonces, pues eso es difícil de regular por ley, porque siempre es necesario para determinar el monto de los daños morales según las circunstancias en el caso concreto. Por eso es difícil prever algo en la ley. Pero eso se critica, que muchos jueces son muy reservados en otorgar altos montos de daños morales. Quizás hay más preguntas, comentarios, por favor. ¿Sabe cómo se aborda el hecho de que en muchos casos eh, violencia doméstica em, nunca se denuncian? Y, entendió, pues la pregunta es cómo se trata el hecho de que muchos casos de violencia doméstica no se denuncian. En Alemania es parecido, en Colombia también, probablemente. Sí, precisamente esa es una de las críticas que yo podría hacerle al sistema y es que dentro de ese porcentaje, aunque es un nivel alto, en Colombia realmente hay como formas en las que se da visibilidad, pero en la práctica pues esto no sucede. Entonces, em, acá lo que se hace es como se hace la normativa y se presentan las entidades, porque hay varias entidades que pueden ayudarte, como por ejemplo están la Casa de la Mujer y demás, que son entidades estatales que te pueden ayudar a ti cuando tú no puedes demandar y vas allá, pero pues de todas formas las mujeres que precisamente por el miedo no acuden. Entonces, teniendo en cuenta eso, las cifras deben ser aún más altas, por lo cual se justifica aún en mayor medida que pues se regule de una mejor forma. Pues gracias. Más preguntas, más comentarios. Pues en Alemania me parece que también hay una cifra, como digamos en alemán, una cifra oscura, es decir, casos que no se presenten en el público, en las estadísticas. También tenemos estas casas de mujeres para víctimas de violencia. Eso ya existe desde décadas en Alemania, pero claro que hay una cifra oscura, se puede decir. Mm, Quizás en Alemania, en los últimos años, no habían tantos casos como en Colombia o en Latinoamérica, pero me parece que los casos aumentan de nuevo porque tenemos una gran comunidad musulmana en Alemania, donde quizás las mujeres no se respetan tanto como es hoy en día normal en Alemania, según nuestra constitución, la ley fundamental.
Últimamente surgieron algunos casos, una mujer de Siria quemada por su esposo, pues casos muy feos. Aparecieron cosas que en Alemania no había en al menos las últimas décadas. Y eso quizás también puede causar nuevos problemas, nuevos retos en este aspecto. Pero pues ya tienen acceso las mujeres en casos de violencia doméstica a daños morales en Alemania. Pero es un problema general que esos daños morales que otorgan los jueces, como ya expliqué, son normalmente muy bajos, incluso en casos de graves violaciones, lesiones, los montos son bastante bajos. Pero pues los jueces son independientes, así que es difícil obligar a los jueces de conceder montos más altos. Y hay un ejemplo muy famoso de eso, que es nuevo, que hace 2 o 3 semanas hubo un asesinato en Berlín y el hombre antes intentó de matar a su esposa y le dieron solo una pena de 2 años. Y por 2 años no se va a la cárcel acá, salió de la estación de la policía y mató a una otra persona. Pero por intentar de matar a su mujer, ni le mandaron a la cárcel. Sí, pues es también ciertamente un asunto de derecho penal en Alemania como en Colombia. ¿Hay más preguntas, más comentarios? Entonces, otra vez, muchísimas gracias a Vivian García por esta ponencia muy interesante y un saludo desde Kiel, desde Alemania, a la Universidad Sergio Arboleda, a Bogotá, y muchas gracias. Muchas gracias. Entonces hacemos una pausa, quizás hasta las 17:20 en Alemania, que son las 10:20 en Colombia, y entonces continuamos.